Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio con a la tutoría número 4 de tendencias en educación matemática, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a ver la unidad 4, ¿verdad? Que ya está disponible ahí sobre las teorías de las situaciones didácticas. Bien, qué bueno que está por ahí conectado ya. Tenemos a un estudiante. Jorge, ¿verdad? Sí. Bien, Jorge, ¿me escucha bien? ¿Se oye claro lo que digo? ¿Y puede ver la presentación solo para confirmar y seguir grabando? Sí, buenos días, se escucha perfectamente y se mira la presentación. Ah, bueno, gracias. Bien, vamos entonces a iniciar con esta tutoría. Les decía sobre las teorías de situaciones didácticas, ¿verdad? Correspondiente a este sábado 9 de 10 a 12, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿verdad? Y si no hay dudas, pues a lo mejor se termina, ¿verdad? Pronto. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que son las teorías de situaciones didácticas. Bueno, aparece ahí un esquema donde se presenta, digamos, como un triángulo, ¿verdad? El sistema educativo, ¿verdad? Que está relacionado con el saber escolar y con el estudiante, obviamente, ¿verdad? O el alumno. Este esquema se llama tripolar por eso mismo, ¿verdad? Porque está relacionado con los tres elementos. Dice que en esta concepción de enseñanza, pues el profesor es el que organiza el saber, ¿verdad? Para poder enseñar en una serie de mensajes, los cuales el alumno lo toma, lo que debe adquirir, ¿verdad? Entonces es como un sistema de que el docente prepara la clase, el alumno pues solamente absorbe, ¿verdad? Lo que el docente le quiere explicar, entiende lo que él puede y eso es lo que adquiere de conocimiento. Bien, la otra es la aproximación al primer eje teórico, la modelización de las situaciones en didáctica. Se entiende por situación a un modelo de interacción, dice, de un sujeto con cierto medio que determina un conocimiento dado. Allá por los años 70, las situaciones didácticas eran situaciones pues que servían, ¿verdad? O ayudaban a enseñar sin considerar el rol del docente, ¿verdad? Hay una situación didáctica en el entorno del alumno, incluidos los docentes y el sistema educativo, ¿verdad? Era como generalmente se enseñaba, ¿verdad? Porque habían pocos docentes, ¿verdad? Entonces de ahí mismo iban aprendiendo, ¿verdad? Ellos. Las situaciones se clasifican en cuatro, ¿verdad? Tenemos la primera de ellas, que es la situación de acción, ¿verdad? Esta es la asociación de situaciones de acción, lo que constituye pues es un proceso por el cual el alumno va a aprenderse un método de resolución de un problema, ¿verdad? Lo resuelve haciendo la acción. La segunda es la situación de formulación, ¿verdad? La formulación de un conocimiento
correspondería a la capacidad del sujeto para retomarlo, ¿verdad? Reconocerlo, identificarlo, descomponerlo y reconstruirlo, ¿verdad? En su sistema. Entonces, la situación de formulación se trata de eso, ¿verdad? A la capacidad del sujeto de poder retomar ese aprendizaje. La situación de validación ya es un nuevo tipo de situación, ¿verdad? En la que los estudiantes se organizan para poder hacer demostraciones, construyen sus teorías, ¿verdad? Enunciados, aprenden a convencer a los demás, ¿verdad? De que un proceso se hace de esa manera, tienen argumentos, ¿verdad? Esa es la situación de validación. Y la de institucionalización ya es un asunto de orden metadidáctico, ¿verdad? Donde ya tiene que ver lo que es más la didáctica, porque se realiza a partir de los procesos, ¿verdad? De reflexión que el docente hace, ¿verdad? Sobre los procesos generales de los estudiantes en torno a una búsqueda de un conocimiento específico, ¿verdad? Es decir, que el docente reflexiona, ¿verdad? Sobre un contenido, una unidad, etcétera. Si se entendió, ¿verdad? Cómo explicarlo nuevamente, si no se entendió, cuáles son los vacíos que quedaron, pero eso se hace de acuerdo a cómo el estudiante aprende, ¿verdad? Cómo va aprendiendo pues el estudiante en su proceso. De ahí se parte de esas situaciones didácticas, también hay una modelización de esas situaciones, ¿verdad? ¿A qué se refiere la modelización? Bueno, la modelización de estas situaciones, tenemos la situación adidáctica, la fundamental y la didáctica. En la primera, pues, es donde el estudiante acepta el problema como suyo y produce una respuesta, ¿verdad? Sin tener la intervención del docente. En muchas ocasiones, ustedes, como están estudiando así de manera virtual, ¿verdad? Les toca pues leer y buscar, asumir, ese es mi problema, lo voy a resolver y pues lo hacen, ¿verdad? Le dan una respuesta y no hay intervención del docente, ¿verdad? En cambio, cuando se tiene una intervención del docente, digamos, está en las aulas, ustedes están resolviendo un ejercicio, pero no pasan de cierta parte y dicen, mire, aquí ya no hay qué hacer, entonces le pide ayuda al docente. Tal vez el docente no le va a hacer el ejercicio, pero sí lo orienta, ¿verdad? Para que continúe haciéndolo. Entonces ahí hay una intervención del docente. Entonces, en una situación adidáctica, el docente no interviene, ¿verdad? El estudiante toma el problema, lo desarrolla, lo resuelve, ¿verdad? Y da una respuesta. La situación fundamental, pues, es cuando se tiene conocimiento matemático, ¿verdad? Y cada conocimiento matemático posee al menos una situación que lo caracteriza o lo diferencia, ¿verdad? Entre ellas. Ese conocimiento se conoce como situaciones llamadas fundamentales, ¿verdad? Cuando se tiene ya ese conocimiento matemático, por ejemplo, conocen que el teorema de Pitágoras, podemos aplicarlo en esta situación. Tenemos los casos de factoreo, ¿verdad? Que muchas veces son necesarios, las tablas, etcétera. Entonces, ya se tiene un conocimiento matemático del cual se puede hacer uso para resolver el problema. Esa es una situación fundamental. Y la situación didáctica, ¿verdad? Que es cuando una situación o problema elegido por el docente está involucrado, ¿verdad? El docente y también el estudiante, ¿verdad? Con su medio, como les explicaba en el caso de que se plantean ejercicios o problemas en el aula, ¿verdad?
tenemos el triángulo didáctico. El triángulo didáctico son pues tres componentes importantes, ¿verdad? O tres ejes fundamentales que están ahí. El saber matemático, obviamente el profesor y el alumno o el estudiante. A mí no me gusta la palabra alumno, por eso casi siempre utilizo la palabra estudiante, ¿verdad? Porque alumno significa sin luz y el estudiante es alguien que quiere aprender, ¿verdad? Y que busca su propio conocimiento. Entonces prefiero decir el alumno, pero este esquema estaba así en el material didáctico de la unidad 4 y entonces lo planteamos de esa manera. Entonces, la estructura del triángulo didáctico pues está constituida por esos tres ejes o polos, le llaman en el material. El que enseña, ¿verdad? Que es el maestro, el aprendiz, que es el estudiante, y el saber, que son los contenidos formativos. ¿Verdad? La didáctica está pues interesada, ¿verdad? O se interesa más bien por la interacción entre esos tres polos que se manifiestan en situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Todos esos tres están relacionados y son importantes y no se puede tener una situación de aprendizaje si no se tienen esos tres pilares, ¿verdad? Que son el saber, el profesor y el estudiante. La naturaleza específica de los saberes que están en juego, las relaciones que se tiene, ¿verdad? Entre el docente y el estudiante y la evolución de esas relaciones durante el transcurso de la enseñanza, son elementos esenciales, ¿verdad? Que estudia la didáctica. Por eso el esquema permite pues analizar diferentes modos de enseñanza. Ahora tenemos ahí entre el profesor y el saber matemático pues la teoría de transposición didáctica de Chebarrach, ¿verdad? Y también el alumno y el saber matemático tenemos las teorías de campos conceptuales de Gerard Bernaut, perdón, y entre el profesor y el alumno las teorías de situaciones didácticas, que son las que estamos viendo pues en este momento, ¿verdad? Esas teorías de situaciones didácticas que se dan entre el docente y los estudiantes. Los tres lados representan eso que el autor Jean Ausaye denomina un proceso, ¿verdad? Así solo sea la relación entre dos de los tres polos. Del lado docente-alumno se encuentra la educación y la formación. El proceso de formar, ¿verdad? Es aquel de la pedagogía, ¿verdad? Y de la economía de la educación. Se trata del tacto pedagógico y la relación personal, dice. Entonces, eso es lo que se entienden por las situaciones informales, las situaciones que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? La situación de teoría de situaciones didácticas. Y del lado del alumno y saber está el aprendizaje, ¿verdad? Los procesos para aprender, el proceso de aprendizaje. Y dentro de ellas se encuentran pues las teorías de campos conceptuales. Del lado de la relación saber-docente se encuentra la enseñanza, el trabajo didáctico, de la gestión de información, y ahí está la teoría de transposición didáctica, ¿verdad? Entonces los tres pilares son fundamentales, pero también las teorías que sustentan para que eso se dé, ¿verdad? Hay una diferencia entre las situaciones didácticas y las situaciones adidácticas, ¿verdad? Una situación didáctica consiste en la relación entre los tres sujetos que la componen, ¿verdad? Que son el saber, el docente, el estudiante y el saber. En la situación adidáctica, pues la situación que produce un aprendizaje por adaptación, ¿verdad? El estudiante aprende porque se adapta a ser autodidacta, ¿verdad? Y estudiar a su propio ritmo. Una situación didáctica
También se refiere al proceso en el que el docente proporciona el medio didáctico en donde el estudiante construye su aprendizaje, ¿verdad? Donde se prepara un contenido, se desarrolla, digamos, se hace el plan de unidad, el guión de clases, se prepara la clase, se imparte y se plantean lo que son los ejercicios, ¿verdad? Ahí es donde podemos luego dar a los estudiantes un ejercicio y este estudiante pues responde ese ejercicio con la ayuda del docente, ¿verdad? En una situación adidáctica, pues el proceso en el que el docente le plantea al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá abordar a través de sus conocimientos previos y que le permitirán generar hipótesis, conjeturas que asemejen el trabajo que se realiza en la comunidad científica, ¿verdad? Aquí es donde ya se hace un problema real, ¿verdad? Puede plantearlo el docente o el mismo estudiante, ¿verdad? Lo encuentra, lo escoge, lo plantea, resuelve, lo desarrolla y lo resuelve. Tenemos también la relación entre una situación didáctica y adidáctica. Ahí está la situación adidáctica, es cuando tenemos ahí el sujeto, hace la validación, tiene la intención, ¿verdad? Hace la validación, interpreta y llega a la acción, ¿verdad? Encuentra un medio y hace una retroacción o una retroalimentación, ¿verdad? Y no tiene, el profesor está fuera, ¿verdad? De esa situación. Por otra parte, tenemos la situación didáctica en la que incluye la adidáctica, pero la diferencia es que ahora está anexado el profesor, ¿verdad? El profesor, que es la situación de institucionalización, ¿verdad? Que imparte el conocimiento, tiene el saber y se lo transmite al sujeto o al estudiante, ¿verdad? Es una situación didáctica. Entonces, una vez que finaliza la situación adidáctica, el profesor debe explicar las relaciones entre el conocimiento construido por el estudiante, gracias a esa misma situación didáctica, y el saber que desea enseñar, ¿verdad? Y a ese proceso pues se le conoce como institucionalización, ¿verdad? Cuando se finaliza la situación didáctica, luego el profesor explica, ¿verdad?, la relación que tiene ese conocimiento que el mismo estudiante construyó y el saber que se desea enseñar, ¿verdad? El contenido que estamos viendo. Entonces, ya institucionalizamos. Los efectos de las situaciones didácticas en el aula. Tenemos varios efectos ahí, ¿verdad? El primero de ellos es el efecto topaje y el control de la incertidumbre. En este efecto, pues se evidencian cambios de preguntas por parte del docente para llevar a un estudiante a una respuesta, ¿verdad? Una respuesta ya específica, que se considera como muestra de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, se hacen preguntas para poder llegar a esa respuesta, ¿verdad? Las intervenciones en este efecto son condicionadas para el estudiante, ¿verdad? Es decir, lo dejan sin posibilidades de respuesta y termina mencionando aquello que esperaba, que se esperaba de él, ¿verdad? No es algo como que nace, ¿verdad? Sino que es algo que es lo que se esperaba, la respuesta que el docente esperaba de él y por eso esa es la respuesta que él manifiesta, ¿verdad? El segundo efecto es el efecto Jourdain o el malentendido fundamental, ¿verdad? Así se entiende como fundamental, pero no está bien entendido. Ese efecto Jourdain hace referencia a procedimientos que muestran el docente
y que deben realizar los estudiantes para una correcta solución. El efecto Dianés, que es cuando el docente solo hace uso de un instrumento diseñado para la enseñanza de la matemática, digamos puede ser el libro de texto, las tablas, etcétera, un instrumento para saber matemática bajo unas perspectivas didácticas pues ya específicas, ¿verdad? Pero en este efecto el docente olvida realizar lo que son adaptaciones que permitan pues su adecuado y uso, ¿verdad?, de ese instrumento y el alcance de los objetivos de los cuales se ha diseñado. Entonces, este efecto danés, o sea, implica trabajar el instrumento que se diseñó para todos los estudiantes sin hacer adaptaciones. O sea, le hace el mismo instrumento al grupo del año pasado, al de este, al del siguiente y al de todos los demás que tienen cuando ven ese contenido. Entonces, eso produce que los estudiantes no tengan los mismos resultados, ¿verdad? Ya que cada estudiante tiene su propia forma de aprender, ¿verdad? Su ritmo de aprendizaje y tiene pues su estilo de aprendizaje también, ¿verdad? Puede ser que sea un estudiante pragmático, un estudiante teórico que aprende leyendo, memorizando, un estudiante pragmático que aprende si lo ponen a hacer las cosas, ¿verdad? Si lo hago, lo aprendo. Un estudiante que tiene otro tipo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso, si tomamos a todo, que todos los estudiantes aprenden de la misma forma, entonces aplicamos ese efecto Dianés. El otro efecto es el deslizamiento metacognitivo. Ese deslizamiento metacognitivo se usa pues para superar las dificultades, ¿verdad? Pero para poder superar esas dificultades se señalan nuevos objetivos de enseñanza, se termina por alejar al estudiante de las intenciones reales de enseñanza-aprendizaje que se pretendían y se limita solo al uso de un nuevo instrumento. Entonces, aquí es lo contrario, ¿verdad? Del efecto Dianés. En este deslizamiento metacognitivo podemos ver que se tienen un nuevo instrumento, ¿verdad? Que se pueden adaptar, ¿verdad? A cada estudiante, pero probablemente eso se aleja, ¿verdad? De lograr los objetivos que se han planteado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El siguiente efecto es el uso abusivo de la analogía. Primero, la analogía es un recurso que puede pues, favorecer el aumento de conocimiento de los estudiantes, ¿verdad? Particularmente cuando se está siendo utilizada de manera pues, coherente al saber que se está impartiendo, ¿verdad? Pero su uso inadecuado va a tener consecuencias en la aparición del efecto Topase que mencionaba antes, ¿verdad? Que es donde el docente lleva al estudiante a una respuesta específica, ¿verdad? Esto representa la desaparición total del objeto matemático que se desea explicar, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con el uso de la analogía. Y el otro es el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. El docente pues reproduce situaciones de enseñanza y cierta cantidad de veces, ¿verdad? Con diferentes grupos de estudiantes y no tiene los mismos resultados, ¿verdad? Esto hace que se cuestione sobre la efectividad de la actividad y lleva a pensar en los aspectos que deben cambiar para la renovación de situaciones didácticas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Puede ser que una actividad usted se realizó, digamos, el año pasado y se obtuvo buenos resultados, pero se realiza la misma actividad con el mismo contenido para otro grupo de estudiantes y no se tienen los mismos resultados. Puede ser que no se obtengan los resultados deseados o que se sobrepase, ¿verdad?, de las expectativas que se tenían.
Entonces, por eso siempre hay que actualizarse, tanto en las situaciones de enseñanza como en las actividades que se presentan en el aula para explicar un contenido, ¿verdad? Para no quedarnos ahí en un poco, digamos, estancados, ¿verdad? Con las actividades que realizamos como docentes. También hay un contrato didáctico por ahí y hay unas cláusulas, ¿verdad? De ese contrato didáctico. La primera de ellas dice que todo problema tiene solución. Sí, ¿verdad? Todo problema tiene solución, entonces tenemos que plantear esto, ¿verdad? A los estudiantes, que no lo puedan resolver ellos o que no encontremos la manera de resolverlo en ese momento, no significa que no tienen solución, ¿verdad? Entonces todo problema tiene solución. Otro es que todos los problemas tienen solución ligada a los datos netamente numéricos. Es otra cláusula del contrato didáctico cuando se habla de matemáticas, obviamente, ¿verdad? Entonces tienen pues datos netamente numéricos. Y dice la exigencia de la justificación formal, ¿verdad? También otra cláusula es que el docente no asigna problemas sin solución. Entonces, cada problema que se asigne tiene que tener solución para que los estudiantes sepan, ¿verdad? Y puedan resolverlo. No les vamos a plantear un problema a los estudiantes y resulta que este problema no tiene solución, ¿verdad? Otro es que un problema real es diferente a un problema escolar. Es otra cláusula que tenemos ahí. Un problema real es diferente a un problema escolar. Bueno, el estudiante identifica, ¿verdad?, que los problemas escolares son, digamos, situaciones o condiciones artificiales que están diseñadas por el docente para que él realice los cálculos, ¿verdad? Y que los problemas reales son situaciones que se dan fuera del aula y que son ciertas y que no necesariamente necesitan pues de cálculos para dar una solución, ¿verdad? No necesariamente, pero en algunos casos sí, ¿verdad? Es necesario hacer un cálculo para resolver la situación de la vida real. Y el otro es, si el problema no tiene solución, el docente lo notifica. Es decir, que si el estudiante espera que cuando el problema no tiene solución, pues que el docente lo revise y que se dé cuenta, ¿verdad?, de la incoherencia que impide buscar una respuesta. Digamos, tal vez hay un dato erróneo o tal vez no se planteó bien el problema, ¿verdad? Entonces no se ha llegado a la respuesta. Esto hace también que o imposibilita al estudiante a que esté atento a las situaciones que se presentan, ¿verdad? Y siempre permanezca en espera de las indicaciones y que para resolver cada uno de los problemas, porque dice, bueno, no encuentro cómo solucionarlo, el profesor se equivocó. Entonces hay que ver o está mal planteado el ejercicio, ¿verdad? Entonces hay que fijarse bien cuando se plantean los ejercicios que estén los datos correctamente señalados. Y hay otras cláusulas ahí también que mencionan sobre la cláusula de control semántico, que eso no lo agregué, pero está en el documento, ¿verdad? Cuando el estudiante pues desconoce, ¿verdad?, la naturaleza de la pregunta,
porque no es objetiva con los planteamientos que el profesor espera, o no se están hablando en su idioma, digamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos conocen, a su realidad, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un problema planteado dice que se refiere a soldados que deben ser transportados en autobuses, ¿verdad? Entonces, tienen que ver si se está viendo, ¿verdad? El caso, ¿verdad? Podemos ahorita plantear casos de lo que se está viviendo en este momento, ¿verdad? Para mantener la atención del estudiante y para también poder eh, llegar a los objetivos, para alcanzar los objetivos, llegar a resolver el ejercicio. Otro tema muy importante es la comunicación en el aula de matemática. La comunicación es muy, muy importante en el aula de matemática. La cultura de clase está asociada a la forma como el estudiante asume su rol y admite el de otros, y a la manera como el profesor en ocasiones está, pues, como sellando, como impermeabilizando esa inducción, ¿verdad? Sea de manera voluntaria o no, pero da respuestas que no necesariamente están vinculadas con los saberes propios de la escuela. Dice, conforme a ello surge una nueva interrogante. ¿Por qué hay estudiantes académicamente brillantes, pero incapaces de pensar matemáticamente ante una situación o problema? Se plantea esa pregunta, ¿verdad? Entonces, podría ser que la respuesta se encuentre en el fortalecimiento de la competencia específica que se denomina comunicación en matemática, ¿verdad? Ahí en matemática tenemos competencias, ¿verdad?, a desarrollar, y una de ellas es la comunicación del lenguaje matemático. Entonces, a lo mejor este estudiante es brillante académicamente y puede sobresale, ¿verdad?, ante sus compañeros, pero al momento de tener una situación o un problema real, no encuentra la forma matemática de resolverlo, ¿verdad? No puede pensar matemáticamente. Entonces hay que fortalecer esas competencias, que en este caso es la comunicación lógico-matemática. Bien, ahora se plantean lo que son las preguntas o las interrogantes que ustedes van a resolver para esta tutoría. Ya las de la tutoría anterior están revisadas, ¿verdad? Esta es la primera pregunta. ¿A qué cree que se debe el envejecimiento de las situaciones de enseñanza, en especial en la enseñanza de la matemática? Bien, les explicaba eso del envejecimiento de las situaciones de enseñanza, que es cuando como docentes, ¿verdad?, nos encerramos en situaciones una cantidad de veces, repetimos la misma y la misma y la misma actividad y esperamos pues los mismos resultados, ¿verdad? Obviamente cada grupo es diferente y la pregunta a responder dice que, a qué creo que se debe ese envejecimiento que hemos tenido, ¿verdad? O que se tiene muchas veces, no siempre. Bien, espero que la hayan copiado, si no le toman una captura de pantalla y la tienen por ahí. La siguiente pregunta dice, mencione por lo menos 5 causas del fracaso electivo de matemática, es decir, el típico fracaso en matemática de los estudiantes. ¿Cómo podríamos mejorar este fracaso en matemáticas de los estudiantes? 5 causas del fracaso electivo de matemática, es decir, por qué los estudiantes se les dificulta más, ¿verdad?, esta asignatura. Entonces, puede ser que en otras asignaturas sean brillantes, pero en matemática, pues, no se les da, ¿verdad? Entonces, explique 5 causas.
La tercera pregunta también son 5 prácticas compartidas que llevan al estudiante a que use la terminología, convirtiéndola en algo habitual, ¿ya? Y espontáneo del uso del conocimiento matemático. Cinco prácticas compartidas que llevan al estudiante a que use terminología, convirtiéndola en algo habitual y espontáneo del uso del conocimiento matemático. Puede ser, por ejemplo, que se planteen ejercicios con situaciones muy relacionadas con el vivir del estudiante, ¿verdad? Con su realidad, ¿verdad? Si el estudiante vive en el campo, pues mencionar cosas que tengan que ver con lo que él maneja a diario, ¿verdad? Pueden ser con la siembra, con la agricultura, con la ganadería, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso puede que ayude, ¿verdad? A que vaya relacionando las situaciones de la vida real con el conocimiento matemático, ¿verdad? Y diga, bueno, porque muchos estudiantes se preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces, si usted le plantea un ejercicio relacionado con el vivir de ellos, ¿verdad? Y está relacionado con el contenido que se está viendo, dice, bueno, sí me va a servir, no solo para pasar el grado, sino para la vida. Esas son las 3 preguntas que deben darle respuesta y enviarla. Ya está ahí en plataforma el espacio para subirla, ¿verdad? Pueden subirla pues desde hoy. Y tienen, ya les digo hasta cuándo. Hasta el 17 de mayo. Tienen hasta el próximo domingo para entregarlas. También está la tarea 2, ya que está disponible, bueno, hasta el 8, ¿verdad? Ya me la enviaron todos, estuve revisando ahí la de Jorge, está muy, muy bonita, muy interesante, ¿verdad? Aún no la he calificado, pero sí la estuve viendo el día que la envió. Me parece muy bien, ¿verdad? Lo que realizó, muy bien explicado, lo felicito. Algunas, bueno, vamos ya con las dudas, consultas y recordatorio, pues solamente algunas sugerencias, ¿verdad? Se sugiere la revisión de la ruta de aprendizaje de la unidad que corresponde y estar pendiente pues de las lecturas. Actividades pendientes por el momento, solamente tenemos la entrega de la tutoría, de las preguntas de esta tutoría, ¿verdad? Tenemos la tutoría de repaso para el miércoles o el viernes, uno de los 2 días, yo les aviso cuando las vamos a realizar. De ahí todo está ya calificado, el parcial 1, pues el foro todavía está abierto, ¿verdad? Aún no han comentado los temas. Solo sí, ese es el foro que le digo, Jorge. Solamente Leticia lo ha comentado ahí. Les pido por favor que lo comenten. Son 2 preguntas nada más. Entonces, para que no se les vaya, ¿verdad? Por alto, no se les pase por alto ese foro. Tenemos ahí las 2 preguntas sobre lo de SMAT. Considera que el libro de texto SMAT puede sustituir al profesor en la labor docente, y si es posible que un libro de texto concreto pueda ser un obstáculo para el aprendizaje más que una ayuda, ¿verdad? Bueno, eso depende. Ahí tenemos también tenemos algunos ejemplos de modelización de situaciones didácticas para resolver, ¿verdad? En la página de la 1 a la 31, donde está la multiplicación de polinomios.
Vamos a revisar eso antes de terminar para... Aquí está. Bien, está la modelización de las situaciones didácticas, ¿verdad? Para resolver los ejercicios del libro de SMATE. Cómo plantearse de dos formas diferentes el área de las figuras mostradas. Recordemos que el área es igual en la base por altura, ¿verdad? Entonces, si tenemos y 2 en la base y también tenemos y 2 en la altura, entonces podemos plantearlo como y más 2 por y más 2, ¿verdad? Y también se puede hacer la multiplicación de ese binomio. Se multiplica el binomio y se obtiene, ¿verdad? De y cuadrado más 4y sería, ¿verdad? Más 4y más 4 más 4, ajá. Eso sería. Entonces, se puede plantear de las dos maneras, igual el literal B. Encuentre dos formas de encontrar el área. Voy a tratar de escribírselos. Para que no quede así como en el aire, ¿verdad? Entonces, vamos a plantearlo acá. Bien, tenemos acá les decía, ¿verdad? Tenemos y más 2, que es la base, y también tenemos y más 2, que es la altura. Entonces tenemos un binomio, una multiplicación de binomio, ¿verdad? Perdón, esta y también. Eso, X. Bien, no es fácil dibujar con mouse, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. Pero bueno, ahí está. Entonces, lo podemos plantear de esa manera o podemos multiplicar, ¿verdad? Hacer la multiplicación de y por y, que sería y al cuadrado. Después le sumamos y por 2, que sería 2y. Y luego hacemos el proceso contrario, ¿verdad? O multiplicamos por 2. 2 por y, que serían 2y más. Y 2 por 2, que serían 4. Entonces esto sería y cuadrado más 4y más 4. Entonces podemos plantearlo de esa manera, podemos plantearlo de esta, e inclusive este resultado podemos verlo como esto, podemos verlo como el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Porque es el mismo, y más 2 al cuadrado. Y al desarrollar este binomio nos da este resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos el cuadrado del primero, que sería y cuadrado,
más 2 veces el primero por el segundo, en este caso 4y, más el cuadrado del segundo, que es 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4. Entonces tenemos el mismo resultado, ¿verdad? En ambos. Entonces se puede plantear de dos formas distintas y se obtiene el mismo resultado. Esa es una modelización de situación didáctica, ¿verdad? Donde se modelan, se hace uso de los modelos ahí, en este caso los AlgeBlock, ¿verdad? Para poder encontrar lo que es el área de la figura. Bien, eso es solo como un extra, un recordatorio, ¿verdad? De lo que son las modelizaciones en matemática. Regresamos. A ver qué preguntan por acá. Bien, entonces regresamos a las dudas, recordatorios, inquietudes. No sé si Jorge tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto o en general, ¿verdad? A la situación, a las tareas. Ok, ninguna por el momento, dice Jorge. Entonces, agradecerle nada más la presencia, ¿verdad? Y la participación. La idea no es saturarlos con tanta teoría, ¿verdad? O sea que es bastante, entonces traté de resumir lo más importante de la unidad, invitarles a que sigan con las lecturas respectivas, ¿verdad? Para poder, poder realizar lo que es con éxito, terminar con éxito esta asignatura. Estoy pendiente de calificarles ahí la tarea. Espero hacerlo ya entre hoy y mañana para que ustedes estén al día con sus calificaciones también. Bien, si no tienen dudas, entonces vamos a quedar hasta acá y espero que si tienen al final consultas, dudas, me las hagan saber, como siempre, ¿verdad? En correo electrónico, mensajería instantánea en la plataforma, ¿verdad? O en los mensajes que tenemos ahí en el chat. Gracias, feliz tarde para usted también, Jorge, y gracias por estar en la tutoría, ¿verdad? Me agradezco. Que tenga un feliz fin de semana.